Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de su programa Plataforma en esta noche de martes 8 de febrero del año 2022. Deseo de todo corazón que hasta donde nos estén sintonizando se encuentren muy bien de salud, se encuentren gozando de dicha, felicidad y prosperidad en cada uno de los ámbitos en los que se desarrollen. Quiero empezar, como lo hacemos todas las semanas, agradeciendo a quienes, aparte de sintonizar nuestro programa anterior, fueron a la plataforma de YouTube de Informa TVX, donde plasmaron sus comentarios, sus valoraciones, sus puntos de vista respecto a la temática que vimos el martes recién anterior, donde hablamos precisamente del manejo gubernamental del Bitcoin. Especial mención entonces para los amigos René Moreno, Rudy Orellana, José Vaquerano, Ernesto Mendoza, Ramón Serrano, Wally Sánchez, José Hernández, José Pineda y Reina Rosales, quienes contribuyeron con sus aportes, con sus puntos de vista, generando precisamente ese espacio de intercambio de ideas, donde la noción fundamental, donde el objetivo fundamental es precisamente que cada quien se forje su propio pensamiento respecto de los temas de coyuntura que nos han de interesar absolutamente a todos. Por ello reitero la invitación para que vayan a esta página de YouTube de Informa TVX y puedan plasmar sus puntos de vista. Todos sus comentarios serán bienvenidos, siempre y cuando se hagan evidentemente con el debido respeto y en aras de construir este análisis y pensamiento crítico colectivo. Bien, hoy día vamos a hablar de la temática que he denominado a 2 años del 9F. Y es que a poco más de un mes de que nos enfrentáramos con esta coyuntura tan difícil que ha significado el COVID-19 en nuestro país, la tarde del domingo 9 de febrero del año 2020 presenciábamos el ingreso abrupto al Salón Azul de la Asamblea Legislativa por parte del presidente de la República, Nayib Bukele, quien se hizo acompañar de un buen número de integrantes de la Fuerza Armada, quienes portaban armas al interior del recinto legislativo. Tal acontecimiento se desarrolló en el marco de una discusión que en ese momento se estaba desarrollando respecto a la ratificación de un préstamo que se debía hacer al interior de la Asamblea Legislativa por un monto de 109 millones de dólares, que había sido otorgado en octubre del año 2019 por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Con este crédito, el Ejecutivo había proyectado financiar la tercera fase del Plan Control Territorial, el cual constituye la base fundamental de la política pública en materia de seguridad de la actual administración pública. La ratificación de dicho préstamo requería del voto favorable de al menos 56 diputados, es decir, a través de mayoría cualificada. Esa ratificación finalmente no llegó en la legislatura 2018-2021, sino que fue hasta el martes 11 de mayo del año 2021 cuando ya existía una nueva aritmética, una nueva correlación al interior de la Asamblea Legislativa cuando se dio la ratificación del citado préstamo. Ahora bien, el ingreso militarizado realizado el domingo 9 de febrero del año 2020 resultó un suceso muy delicado que claramente no pasó desapercibido en nuestro país ni por parte de la comunidad internacional y de distintos entes, de distintas organizaciones supranacionales que velan por el respeto irrestricto de los derechos humanos, trayendo consigo esta situación múltiples pronunciamientos y comunicados donde se alertaba sobre el enorme riesgo y erosión
que tales prácticas, que tal acontecimiento le significaba al Estado de Derecho y a la independencia de poderes. A 2 años de ese acontecimiento de nada grato recuerdo, considero oportuno que analicemos qué ha sucedido respecto a estos temas que nos alertaban. Primero, el 1 de mayo del año 2021, en la primera sesión plenaria de la legislatura 2021-2024, se aprobó la destitución arbitraria, ilegal e inconstitucional de los magistrados que hasta ese día fungían como parte de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, donde no se respetó en lo absoluto el debido proceso o al menos la garantía de audiencia que les asistía a los referidos magistrados. De inmediato, posterior a esa destitución, se procedió a juramentar en sustitución de tales magistrados a profesionales del derecho que evidentemente tenían algún tipo de relación o afinidad con quienes detentan el poder en el órgano ejecutivo, quienes, hay que decirlo, no se habían sometido al proceso señalado en la Constitución de la República y en las leyes secundarias para ser tan siquiera considerados magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente, la noche del viernes 3 de septiembre del año 2021, nos enterábamos que dichos nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional, en el marco de un proceso de pérdida de derechos de ciudadanía que se había sometido a su consideración, habían resuelto la posibilidad de que en nuestro país se diera la reelección presidencial, abriendo con ello la posibilidad de que el actual presidente, Nayib Bukele, participe en las elecciones a desarrollarse en el año 2024. Acto seguido, casi que de inmediato que nos enterábamos de esta resolución, a través de redes sociales veíamos cómo el Tribunal Supremo Electoral posteaba un comunicado donde expresaban que acatarían el contenido de dicha resolución pronunciada por la Sala de lo Constitucional y que por ende estaban en disposición de que el actual presidente de la República participara del proceso para presidente de la República, del proceso de elección para presidente de la República que tendrá lugar en el año 2024. Sobre este tema hay que decirlo con toda claridad y contundencia. Nuestra Constitución de la República, como la normativa suprema que rige todo el ordenamiento jurídico, establece, no en una ocasión, sino en más de 5 oportunidades, que la reelección presidencial en nuestro país está claramente prohibida. No es posible que se materialice, en respeto irrestricto a nuestra Constitución, una reelección presidencial. Avancemos en el tiempo. Resulta que el 26 de septiembre del año pasado, del año 2021, entraron en vigencia reformas a la ley de la carrera judicial, a partir de las cuales se mandataba expresamente que los jueces y magistrados que tuvieran más de 60 años de edad o quienes hubieran cumplido 30 años en funciones dentro del órgano judicial debían separarse de inmediato de sus cargos. En esta coyuntura, en el análisis de estas reformas a la ley de la carrera judicial, personeros del gobierno central y diputados del partido Nuevas Ideas y de los partidos afines expresaron que respondían estas reformas al hecho que tales funcionarios judiciales antes descritos eran corruptos
y que por ende no podían seguir formando parte de la administración de justicia, trayendo con ello una clara estigmatización a los funcionarios judiciales en razón de su edad o de los años de servicio de prestarlos a la administración de justicia. Ello derivó en la separación de muchos juzgadores de casos sumamente trascendentales donde ya no pudieron seguir conociendo del mismo. Tal es el caso del juicio en el caso del Mozote que se estaba desarrollando en ese momento. 2 meses después de la entrada en vigencia de estas reformas a la ley de la carrera judicial, concretamente el día 16 de noviembre del año 2021, conocíamos de la existencia del dictamen favorable emitido por la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa que contenía la Ley de Agentes Extranjeros. ¿Qué se pretendía por medio de esta Ley de Agentes Extranjeros? Era condicionar el otorgamiento de recursos económicos y otros tipos de apoyo a organizaciones de la sociedad civil por parte de cooperantes o aliados extranjeros con que dichas entidades cuentan, estableciéndose en el texto de ese dictamen la creación de un impuesto burdo, de un impuesto absurdo del 40% de toda donación o de todo dinero o recurso que se enviara a estas organizaciones de sociedad civil. Obviamente ese impuesto lo que traería consigo era que esos cooperantes, que esos aliados extranjeros se pensaran más de una vez el enviar los recursos para el apoyo a estas entidades de sociedad civil. Además, en esta propuesta de cuerpo normativo contenida en este dictamen, se establecían parámetros arbitrarios y sumamente discrecionales para que autoridades públicas tomaran decisiones respecto al funcionamiento y existencia misma de estas organizaciones de sociedad civil. Tal decreto favorable emitido por la Comisión de Relaciones Exteriores a la fecha no ha sido sometido a votación en el Pleno Legislativo. De igual forma, el decreto favorable emitido el pasado lunes, la semana pasada, 31 de enero del año 2022, en la Comisión de Legislación, que contiene distintas reformas que se pretenden realizar a la Ley de Acceso a la Información Pública. Este último decreto de reformas a la LAIP se incluyó en la agenda de la plenaria del martes pasado, del martes 1 de febrero del año 2022, pero en el desarrollo de la plenaria se sometió a votación el retirar dicho dictamen de la agenda de la sesión plenaria y que volviera a estudio al interior de la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa. En este decreto de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública, entre otros puntos que se han considerado, el más delicado a tratar es el que otorga la facultad de declarar en reserva la información que por ley es considerada oficiosa. ¿Y qué implica la información oficiosa? Pues que le asiste a las autoridades y a los entes obligados, a las distintas entidades de la administración pública, la obligación de dar a conocer de manera proactiva la información que es considerada como oficiosa, sin necesidad de que exista tan siquiera una solicitud de información. Son estas entidades públicas las que deben de publicar a través de su sitio web estos ítems de información oficiosa de manera periódica, sin que exista ningún tipo de solicitud.
Pero en la reforma, en el pliego de reformas que se derivó en ese dictamen favorable de la Comisión de Legislación, resulta que se quiere que la autoridad pública pueda declarar en reserva por hasta 7 años esos ítems de información oficiosa, afectando indudablemente aún más la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Pues lo que se pretende otorgar la potestad de poner en reserva son, por ejemplo, salarios de funcionarios, los procesos de contratación de bienes, servicios, productos y de recurso humano, del personal con el que cuentan las distintas entidades de la administración pública. También se pretende dar la potestad para poner en reserva la información referente a los viajes que se realizan por parte de los distintos funcionarios públicos, los recursos que se erogan, los recursos que se destinan para poder desarrollar estas misiones oficiales. También se pretende dar la potestad de poner en reserva el listado y funciones de los asesores con que se cuenta al interior de las distintas entidades de la administración pública, incluyendo además las remuneraciones, salarios o dietas que se disponen al interior de estas entidades objeto de control. Siendo esta información oficiosa a la que me acabo de referir, la que en el pasado permitió conocer de abusos y actos de corrupción en el manejo de recursos públicos. Y ahora se pretende dar la potestad de que sea reservada incluso hasta por 7 años, cuando sabemos que la persecución de este tipo de prácticas de corrupción, de este tipo de ilícitos, ha de ser inmediata, ha de ser pronta a su cometimiento en aras de que no queden en la impunidad. Así las cosas, estimados y estimadas, y estando próximos a cumplir 2 años de aquel fatídico 9 de febrero del año 2020, queda claro que no estaban equivocadas las voces que nos alertaban sobre la potencial transgresión al Estado de Derecho y a la independencia de poderes en nuestro país. Estos últimos 2 decretos favorables que están actualmente en estudio al interior de comisiones de la Asamblea Legislativa, es importante decirlo, manifiestan un claro interés de transgredir o de dificultar el desarrollo de la labor de Contraloría Ciudadana sobre el manejo de los recursos públicos y sobre el ejercicio mismo del poder. Y las otras acciones que he detallado claramente implican un menoscabo al Estado de Derecho, al respeto irrestricto de lo que la norma constitucional establece y que se deriva en la legislación secundaria. Y también implican una clara transgresión a la independencia de poderes y que se materializa en el ejercicio único de las funciones que le corresponden a cada órgano de Estado, donde no debería existir ningún tipo de interferencia por parte de otro órgano de Estado. Así las cosas, entonces, estimados y estimadas amigas, nos quedamos hasta acá en el programa de este día martes. Les invito a que vayan a comentar sobre este programa al canal de YouTube de Informa TVX y que sigamos compartiendo e interactuando también a través de redes sociales. Me pueden seguir en Twitter en el usuario Alvarenga Mártir y en Facebook e Instagram como Eduardo Alvarenga. Cuídense muchísimo, que tengan muy buenas noches y sigamos respetando las medidas de bioseguridad en contra del COVID-19.
Hasta el próximo martes, si Dios así lo permite. Tengan buenas noches.